ya no van a hacer esta cosita de la virtualidad, donde daban examen con dos celulares, con todas las ayudas habidas y por haber, las chanchullas, conseguirse a alguien que ya sabe la materia para que dé el examen, tantas chanchullas que habían habido que yo no sabía, pero que mi secretaria en mi consultorio, que también está estudiando medicina, me ha enseñado cómo hacer las trampitas en los exámenes virtuales. Hasta yo solo he dado un examen, que era bastante difícil para ella. Pero bueno, paciencia y buen humor. Aquí tienen una linda foto de lo que es la serranía de Cochabamba. Se ve lo que es la parte de Araucagua, Quintanilla. Se ve toda esa cordillera que divide la parte norte de la parte sur, donde está la laguna Lalay. Y al fondo a la izquierda, debajo de la P de presión, está lo Doctor, que es no la sé nada. angostura. Y bueno, hoy día veremos lo que es ya el penúltimo signo vital, que es la presión arterial, siendo el último lo que es la temperatura. Y definiríamos lo que es la presión arterial. Es casi la misma definición que se da con el pulso, porque es la fuerza que ejerce la sangre en el interior de los vasos cuando esta arteria se distiende, cuando distiende la pared abdominal a causa de la salida de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta para viajar a todo el sistema arterial. Es esa fuerza con que el ventrículo izquierdo se contrae, entra en sístole y golpea la arteria, y esa arteria transmite su onda a través de todo el sistema arterial. Sin presión arterial no tenemos vida, sin presión arterial, como dicen, fuimos, ¿no es cierto? Entonces, la presión arterial es muy importante, porque la presión arterial también nos va a ir indicando cuando un paciente se está deteriorando, cuando un paciente se está muriendo en sus manos y ustedes no están sabiendo qué hacer. Entonces, el control de la presión arterial es muy importante para el monitoreo de esos pacientes accidentados graves, ¿no es cierto? Cuándo poner líquidos, cuándo poner sangre, cuándo poner electrolitos, todos esos parámetros que ojalá podamos ver para que ustedes tengan una idea de lo que pasa en un servicio de emergencia. Por eso, el pulso, la presión arterial, muy importante. La presión arterial está determinada por cuatro parámetros, cuatro factores. El primer factor es el volumen sistólico de expulsión de los ventrículos. Esto significa cuánta de sangre tengo en mi ventrículo izquierdo que va a ser expulsada al sistema arterial para dar irrigación a todos mis sistemas. Va a determinar la cantidad de sangre que tengo. Porque si yo he estado perdiendo sangre, generalmente son hemorragias internas que uno no las ve, porque cuando uno ve una hemorragia externa se supone que el paciente ha perdido sangre, se ve un charco de sangre y más o menos ya uno calcula cuántos litros se han salido de su sistema, pero cuando es una hemorragia interna, es muy difícil determinar cuánta sangre ha perdido ese paciente. La presión arterial y el pulso me va a determinar más o menos cuánto ya hemos perdido. Entonces, si yo tengo poca cantidad de sangre en mi ventrículo izquierdo, obvio, va a salir poca cantidad en la contracción. La presión arterial de ese choque de la sangre con la pared no va a ser intensa, no va a haber fuerza. Por lo tanto, mi presión arterial depende de la cantidad de sangre que tengo en mi sistema. ¿Cuántos litros de sangre tengo más o menos? Doctor, 5 litros. Más o menos, ¿no es cierto? Hay otros que tienen 4, 3,5, todo depende el peso y el volumen corporal de lo que es el paciente. La segunda factor o el segundo determinante para ver mi presión arterial cómo está es la resistencia periférica. Por resistencia periférica, y vemos un diagrama, estamos hablando de lo que es la parte terminal de una arteria, que sería ya a nivel de los esfínteres capilares, a nivel de la parte terminal de una arteriola, ¿no es cierto? Entonces, viene la arteria y a medida que va avanzando en parte distal,
vamos disminuyendo el calibre de esa arteria hasta volverse una metaarteriola, una arteriola, canales capilares y la difusión a través de un ovillo de arterias y venas donde terminan a nivel de lo que es la parte terminal de una arteriola, parte terminal de un capilar que se une con el capilar venoso, ¿no es cierto? De los capilares venosos. Entonces, es en este nivel de los esfínteres precapilares donde va a haber la resistencia a mi presión. Si esta esfínter precapilar está dilatado, no está en contracción, el flujo de sangre va a ser fluido. No va a haber resistencia entre el cambio de arteriola a vénula. Entonces la sangre va a fluir, no hay resistencia, mi presión arterial se mantiene normal. Pero cuando a nivel de estas terminaciones, a nivel de estos esfínteres precapilares, existe resistencia, esta resistencia se determina o se va hacia atrás, hace retrógrado, por lo tanto, la presión arterial se hace resistente. La presión arterial en ese nivel se eleva. Por lo tanto, todo el sistema en retrógrado empieza a elevar mi presión. Yo tengo presión elevada, estos esfínteres precapilares están en contracción, tengo presión arterial elevada. Estos esfínteres precapilares o capilares están en relajación o en vasodilatación, mi presión arterial puede ser normal, incluso puede ser baja, si aquí en este nivel no existe ninguna resistencia. Entonces, toda la resistencia periférica precapilar determina mi presión arterial. Otro de los factores que determina mi presión arterial, ya hemos visto cuánto de sangre tengo en mi ventrículo. Ya estoy determinando cuánta depresión preesfinteriana o precapilar tengo a nivel de la parte terminal de todas las arterias. Y ahora tengo que determinar la elasticidad de los grandes troncos arteriales. Cuando los grandes troncos arteriales tienen esa elasticidad de adaptarse a la cantidad de sangre que existe ahí adentro, mi presión arterial va a estar normal. Pero cuando mi tronco arterial se ha vuelto duro, no tiene capacidad de adaptabilidad a lo que es la cantidad de sangre en su interior, mi presión arterial va a ser elevada. Y esto es lo que pasa cuando se pierde la elasticidad. ¿En qué pacientes perdemos la elasticidad de los troncos arteriales? Como esos todocitos. Perdón, no te escuché bien. Bueno, me lo van a averiguar porque va a ser pregunta de examen. Entonces, pierdo la elasticidad de mis grandes troncos arteriales y mi presión va a empezarse a elevar. Y por supuesto, el volumen, la viscosidad sanguínea. Cuando uno tiene viscosidad sanguínea elevada, ¿qué se llama esa enfermedad? También pregunta de examen. Entonces, cuando la viscosidad sanguínea se hace más espesa y cuando el volumen de sangre disminuye, también mi presión arterial se va a elevar. Esto de la elasticidad, esto de la viscosidad, aumentan con la edad. Cuanto uno es mayor, perdón la expresión, más mayor, tiene más problemas arteriales. Cuando uno es más joven, no tiene estos problemas de que su sangre es viscosa, de que su sangre es espesa, de que sus arterias no son elásticas. Entonces ahí está la diferencia
entre los factores de la presión arterial. Por eso las personas mayores tienen tendencia a tener hipertensión arterial, que es una enfermedad muy peligrosa porque es una enfermedad que no se la siente. Al comienzo del desarrollo de la enfermedad no existen síntomas. Cuando ya se han instalado los síntomas que podían haberse prevenido, ya estamos tarde. Ya tenemos hipertensión arterial, que es un riesgo para la vida. Entonces, estos son los 4 factores que van a decidir cómo va a estar mi presión arterial. La presión arterial es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos. Ya sabemos, aportando oxígeno y nutriente a todas las células del cuerpo para su buen funcionamiento. No hay presión arterial, la sangre no corre por nuestros vasos. En cada contracción cardíaca, la presión dentro de las arterias aumenta. Por eso la distensibilidad, la capacidad elástica de la arteria de distenderse cada vez que sale sangre del corazón. Y por supuesto, la tendencia a contraerse, a vasoconstricirse, disminuye durante la diástole. Cuando el corazón está en descanso, existe una relajación a nivel de lo que es la parte elástica de las arterias. 2 componentes que siempre hemos hablado de la presión arterial. La presión arterial sistólica, que corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole cuando el corazón se contrae. El corazón se ha contraído, significa que ha hecho una sístole, esa es la máxima de la presión arterial. Como dicen los números, lo normal para Cochabamba, la presión arterial es 120/80. El número 120 significa la sístole, la máxima, la contracción, la sístole del ventrículo izquierdo. Esa es la máxima presión arterial, el 120. Y el 80 significa a la presión arterial diastólica, que corresponde al valor mínimo de la presión arterial. Esto significa que cuando el corazón se ha relajado, cuando el corazón ha entrado en una dilatación, ha entrado en una diástole porque se está preparando, se está llenando sangre en ese ventrículo para nuevamente contraerse, hacer sístole y que salga la sangre. Entre latido y latido existe un momento de reposo donde se llena de sangre nuevamente ese ventrículo. Entonces, si nuestra presión es 120/80, el 120 significa pertenece a la presión sistólica y el 80 pertenece a la presión diastólica. 120/80, la presión normal en Cochabamba, que eso es el rango que se lo considera normal. Por arriba de 120 sistólica, 80 diastólica, estamos hablando de hipertensión. Por debajo de 120 la sistólica, 80 la diastólica, por debajo estamos hablando de hipotensión. 90% de la resistencia arterial al paso de la sangre ocurre a nivel arteriolar a través del equilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación que se modifica con la arteriosclerosis. Ya hemos dicho que la arteriosclerosis es una enfermedad que me va a modificar mucho mi presión arterial, pero toda la presión arterial se maneja a nivel de estos capilares, a nivel de la parte terminal de las arteriolas, donde existen los esfínteres precapilares, donde van a modificarme totalmente la presión. Estos esfínteres precapilares hacen contracción, mi presión se eleva. Estos esfínteres precapilares hacen relajación, mi presión arterial baja, disminuye. Entonces, todo depende de la parte terminal de las arterias, de las arteriolas, de los capilares. 90% son los que regulan mi presión arterial a través de la vasoconstricción, a través de la vasodilatación. La presión arterial se describe en unidades de mercurio. Es decir, que cada vez que hablemos de 120/80, tenemos que decir 120/80 milímetros de mercurio. Porque 120/80 significaría que estamos dividiendo 120 por 80, ¿no es cierto? Pero 120/80, ¿qué es?
latidos, presión, fracción. Entonces tenemos que aclarar siempre milímetros de mercurio. En esas unidades se toma la presión arterial. Y esta ley de Laplace, que es a veces un poquito complicada entenderla, es la relación entre ambas se puede expresar mediante la ley de Laplace. La presión dentro de la arteria y la presión que existe fuera de la arteria. Entonces, la ley de Laplace establece la relación entre la tensión parietal. La tensión parietal es la pared de la arteria. Entonces, esa pared de la arteria está sometida a dos presiones. Una presión que es la presión intraarterial y la otra presión es la presión extraarterial, que es el intersticio. Son lo que rodean los vasos. Entonces, esa arteria, esa pared delgada de arteria, está sometida a dos presiones. Entonces, establece la relación entre la tensión parietal, la presión transmural, que es la diferencia entre la presión intravascular y la presión intersticial. Pobre pared de la arteria, sometida a dos presiones. Y por supuesto, y el grosor de la pared de los vasos sanguíneos. Una arteria aorta es una arteria gruesa. No es lo mismo que una arteria digital a nivel de los dedos. La tensión parietal, la tensión de la pared, representa la fuerza de la pared vascular, la cual se opone a la fuerza de la distensión vascular generada por la tensión vascular. Entonces, esa pared arterial está peleando contra la tensión parietal que rodea esa arteria y contra la sangre que existe ahí adentro intraarterial. Ley de Laplace, ¿no es cierto? Estableció que la tensión, que equivale a T, en la pared de un vaso sanguíneo, la tensión que tiene esa pared, necesaria para mantener el radio, porque todo tubito tiene un radio, ¿no es cierto? Si ustedes en colegio han tenido que ver la física, donde todo círculo tiene un radio. Entonces, ese radio se tiene que mantener. Imagínense que la presión de lo que es la presión intersticial logre aplanar una arteria. Significa que a la arteria ya no pasa, ya no sale sangre por ahí. Entonces, esa presión de lo que es la presión transmural intersticial tiene que mantener el radio el mismo tamaño del círculo determinado por la presión y la cantidad de sangre que existe ahí adentro. Entonces, Laplace estableció que la tensión en la pared de un vaso sanguíneo necesaria para mantener un radio determinado es proporcional al producto de la presión transmural PT por el radio. ¿Han entendido? Hola. Sí. ¿Sí? Hola. Repetir, ¿Me doctor, escuchan? Cambio. No, no muy bien. No, muy bien, ¿no? Yo tampoco he entendido. Aquí hay otra explicación. La tensión en la pared de un vaso es la fuerza dentro de la pared del vaso que tiende a separar las biofibrillas. ¿No es cierto? La arteria. ¿Cuál es la diferencia anatómica entre una arteria y una vena? ¿Qué tiene una arteria que una vena no tiene? Esto es anatomía simple, doctorcitos. Esto han tenido que llevar. La arteria lleva oxígeno y las venas son desoxigenadas. Sí, esa es una muy buena diferencia, pero anatómicamente hablando, ¿qué diferente tiene la arteria que la vena no tiene? Las paredes. ¿Las qué? No escuché. Sus paredes. Ya, me lo van a averiguar, pregunta de examen. Doctor, Entonces, tal vez de que las arterias transportan sangre del corazón al resto del cuerpo y las venas del cuerpo al corazón. sí, esa es una diferencia, pero esa podríamos hablar de una diferencia fisiológica de transporte. Pero la pregunta es anatómicamente, ¿qué diferencia hay entre una arteria y una vena?
Me lo van a averiguar porque va a estar en el examen, doctorcitos. Y si me lo averiguan, ya son 10 puntos más que tienen. Vale la pena. Entonces, que tienden a separar las miofibrillas, ¿no es cierto? Entonces, se opone a la distensión y estiramiento que produce la sangre en su interior. La ley de Laplace es lo que los tejidos intersticiales quieren aplanar la arteria y la arteria no se deja porque la sangre que está fluyendo y la presión que tiene ahí adentro evita que esa arteria se cierre, pierda el radio que tiene. Entonces, eso es lo único de Laplace. La hacen difícil, pero es lo que quiere apretar la arteria y lo que la arteria se defiende con lo que está ahí adentro, con la presión y la sangre. Evitan que se pierda ese radio. Muy fácil es, solamente que la hacen bien difícil la ley de Laplace, pero esa es la diferencia. Evitar que colapse contra la fuerza que tiene ahí adentro para decir, a mí no me ganan, yo mantengo mi presión y esta arteria se mantiene abierta. Esa es la presión arterial definida por la ley de Laplace. La presión diastólica. La presión diastólica define la hipertensión arterial. Y hemos dicho, cuando hablamos de 120-80, 120 significa la sistólica y 80 significa la diastólica. Y aquí estamos hablando de ese 80, la presión diastólica. Y aquí dice, la presión diastólica determina la hipertensión arterial. Entonces, si mi número 80 está encima de 90, 100, yo soy un hipertenso arterial. En cambio, si mi 120 está elevada a 140, 160, no dice nada, no me explica nada. La presión diastólica me determina mi presión arterial. Pregunta de examen. Presión diastólica me determina si yo soy hipertenso, porque no significa nada que mi presión diastólica esté en 140, esté en 160. No me dice que soy hipertenso. La diastólica, el 80, sí me dice que soy hipertenso. Por lo tanto, la diastólica, ese número 80, determina mi presión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica porque es una enfermedad que la tenemos y que nos mata, nos lleva al cajón. No hay manera de curarla una vez que se ha establecido. Y se define como la elevación de los niveles de tensión arterial mayor o igual a 140 para la presión sistólica, pero cuando la diastólica está por encima de 90 o mayor para la presión diastólica. El 90 que se ha vuelto aquí ya me está hablando de presión diastólica y me está hablando de hipertensión arterial. Y como dicen, es una enfermedad silente en sus primeros estadios. Hipertensión arterial se da cuando el corazón debe incrementar el esfuerzo en el bombeo. ¿No es cierto? Dentro del sistema arterial ya tengo presión arterial elevada. Ahí adentro ya está el sistema con presión elevada. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo tiene que hacer mucho más esfuerzo para vencer esa presión arterial que ya no es normal, 120-80. Ya estamos hablando de 140-90, 160-100. Es una presión muy grande para el corazón, pero que tiene que seguir bombeando, ¿no es cierto? Porque si no se para y estamos chau. Entonces el ventrículo izquierdo es el que va a sufrir. ¿Por qué existe esa presión arterial elevada allá afuera? ¿No es cierto? Porque mis arterias ya están rígidas, porque a nivel de mis precapilares, mis esfínteres ya están contraídos, porque ya tengo una enfermedad renal, ya tengo una enfermedad de las suprarrenales, ya tengo una enfermedad hormonal. Entonces ya tengo esos problemas, por lo que mi corazón va a empezar a sufrir. Mi ventrículo izquierdo va a tener que crecer, porque músculo que hace mucho esfuerzo se hipertrofia, ¿no es cierto? Desarrolla. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo va a tener que empezar a crecer. Y cuando empieza a crecer, ¿a expensas de quién crece el ventrículo izquierdo? ¿Aló?
¿Cómo es, doctorcitos? ¿A expensas de quién crece el ventrículo izquierdo? Acuérdense, anatomía del corazón, cómo está compuesto el corazón. Hola, ¿me copian? Ahorita, ¿no? Eso, díganme hola cuando sea, pero háganme saber que están ahí, como no los veo, por ahí se han ido y estoy hablando al cohete. ¿Me escuchan, no? Doctor. Sí, Sí, doctor, le doctor, escuchamos, que no quiere escuchamos, hablar. disculpe. Entonces Sí, mi corazón ventrículo izquierdo va a crecer a expensas de las otras cámaras, que son otras 3 cámaras que están ahí. Por lo tanto, el corazón va a entrar en una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, mi corazoncito va a empezar a sufrir. Si yo no logro bajar esa presión arterial, mi corazón se va a parar porque va a llegar el momento en que la bombita ya no va a poder vencer el obstáculo que existe a nivel arterial. La presión sistólica sí me va a determinar la hipotensión arterial. Cuando mi presión sistólica es de 120, baja a 100, baja a 90 o baja a 80, estoy hablando de que estoy con hipotensión arterial. Ya está habiendo un problema. ¿Por qué yo estoy teniendo la hipotensión arterial? ¿Qué ha pasado en mi sistema para que yo esté perdiendo presión arterial? Y si yo sigo perdiendo la presión arterial, sigue bajando la presión arterial, ya no voy a tener que bombear en mi corazón y se va a parar. Entonces, muy importante, la presión sistólica determina la hipotensión arterial. Hipotensión arterial es la disminución de la presión arterial sistólica y diastólica por debajo de los límites normales. 120-80, bajamos a 90-60, 80-40, estoy frente a un cuadro de hipotensión arterial severa, que tengo que hacer algo, si no ese paciente se va a morir. La presión diferencial o la presión de pulso es también otro parámetro que yo tengo que tomar con la presión arterial. Y la presión diferencial o la presión del pulso es la diferencia entre que existe entre 120 y 80. Lo normal, hablamos de 50 a 60, de 55 a 65 milímetros de mercurio. Esa es la diferencia normal que debería haber. 120-80. Necesito, estoy dentro de parámetros normales. Estoy con 40. Entonces, la presión de pulso es muy importante tenerla en cuenta cuando tomamos presión arterial. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, se expresa en milímetros de mercurio y es un indicador de la distensibilidad arterial. Esta presión de pulso me va a hablar de la morbimortalidad cardiovascular que un paciente puede tener. Presión arterial aumenta con la edad y también con la edad disminuye la distensibilidad arterial. Entonces mis arterias se ponen rígidas con la edad. Por lo tanto, la presión arterial aumenta. La hipertensión arterial no tratada, que no le doy importancia, no le doy bola, acelera los procesos degenerativos en todo el sistema arterial. Me causo daño, un daño severo en lo que es los vasos y las arterias, si es que no le doy importancia a la presión arterial que yo tengo. Y se considera la presión arterial superior a 65 milímetros de mercurio a una mayor morbimortalidad cardiovascular y constituye un marcador de riesgo cardiovascular. Por eso es muy importante cuando hacen las valoraciones preanestésicas para dormir a un paciente, se toma la presión arterial y se saca la diferencia, que es restar la sistólica de la diastólica y nos da un número. Si ese número nos da más de 65 milímetros de mercurio, estamos frente a un riesgo
cardiovascular, que ese paciente va a ser peligroso someterlo a una anestesia general y a una cirugía si su presión de pulso es mayor a 65 milímetros de mercurio. Causas que aumentan la presión de pulso mayor de 65 milímetros de mercurio. La fiebre. Cuando tenemos fiebre, nuestra presión arterial está modificada. En anemia, está totalmente modificada, esa presión va a estar baja, porque no tengo mucha sangre en mi sistema, por lo tanto el ventrículo izquierdo no está bombeando gran cantidad de sangre, porque ya no tengo los 5 litros que dijo la doctora. Estoy con anemia, ya estoy perdiendo sangre en algún lado, ya no tengo glóbulos rojos. Entonces ya no tendré 5 litros, tendré 3 litros, 2 litros y medio. El ejercicio también altera mi presión arterial. La insuficiencia aórtica. El ductus arterial, que ya les he dicho que me estudien qué es el ductus arterial, porque va a ser pregunta. Las fístulas arteriovenosas, ya hemos hablado, ya hemos dicho, un doctorcito explicó muy bien lo que es una fístula arteriovenosa. ¿No es cierto? Es la unión que se hace entre una arteria y una vena para el paciente que va a entrar a diálisis. Ese paciente que tiene insuficiencia renal y que hay que hacerle una hemodiálisis. El embarazo también me afecta mucho porque la placenta es una gran fístula. En la placenta existe una unión de arteriovenosa, gran cantidad de fístulas para poder dar alimento a lo que es el feto. Las tirotoxicosis ya son los problemas, ¿no es cierto?, hormonales. La cirrosis también me causa grandes problemas a nivel hepático. Y la enfermedad de Paget. Entonces, el aumento de la presión de pulso, todas estas me van a dar generalmente la fiebre, la anemia y el ejercicio. ¿Qué cosita disminuyen la presión de pulso a menos de 55? Una pericarditis constrictiva. Si ya me acuerdo de anatomía del corazón, ya sé dónde está esa pericarditis. ¿Qué está pasando con esa pericarditis constrictiva? Un taponamiento cardíaco también se da a nivel de lo que es el pericardio. La estenosis de la aorta. Ya no hay la distensión de la aorta. Aquí es la estenosis de la aorta. Una taquicardia extrema. No me va a dar tiempo a que ese corazón, ese ventrículo izquierdo, se llene de sangre para contraerse. Esto no me va a dar tiempo porque la sangre ya está entrando constantemente por la taquicardia que tengo y va a llegar un momento en que ese corazón ya no va a eliminar sangre cada vez que se contraiga. Por eso las taquicardias llevan a la muerte. Y por supuesto el shock. ¿Cuántos tipos de shock conocemos, doctores? Anafiláctico e hipovolémico. ¿Ya? ¿Qué más? Son 4. ¿Alguien que le ayude a la doctora? El anafiláctico. Y ya ha dicho la doctorita, ha dicho hipovolémico, Shock cardiógeno, shock hipovolémico, cardiogénico, El perdón, séptico. Shock El séptico. séptico y el neurógeno. el neurógeno, ¿no es cierto? El neurogénico. Entonces, tenemos tipos de shock que me van a afectar. Por supuesto, cada uno tiene su historia clínica, ¿no es cierto? El shock anafiláctico, ya sé por qué voy a tener shock, ¿no es cierto? No es porque me haya atropellado un auto, voy a tener un shock anafiláctico, ¿no es cierto? Imposible. También un shock hipovolémico, no voy a pensar que tengo shock hipovolémico porque me ha venido alergia, ¿no es cierto? Tampoco voy a decir pues que estoy con shock cardiogénico cuando mi presión arterial está elevada. Y tampoco voy a decir que tengo shock neurogénico cuando he agarrado y he hecho ejercicios. Entonces, cada de estos shocks tiene su historia natural de la enfermedad, que la tengo que conocer, la tengo que saber a qué corresponde cada shock. Presiones convergentes también existen cuando nuestra presión sistólica y diastólica tienen tendencia a juntarse, ¿no es cierto? Se acercan. La mínima se eleva y la máxima desciende. Entonces, en vez de decir 120-80, voy a poder decir 190.
¿no es cierto? Hay una diferencia de presión de pulso de solamente 10. Entonces, eso es una presión convergente y que se da muy común en una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Y cuando tengo insuficiencia cardíaca, existe incapacidad de enviar una onda sanguínea con sangre a mi sistema arterial que sea capaz de alimentar todo el sistema arterial y venoso que tengo dentro de mi cuerpo con nutrientes, con oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, unas presiones convergentes hacen que mis presión sistólica y diastólica se junten, típico de la insuficiencia cardíaca, a punto de que ese corazoncito se pare. Y cuando se para en una insuficiencia cardíaca, es muy difícil, con maniobras de resucitación, tratar que empiece a funcionar de nuevo. Esos eran los primeros instrumentos para medir la presión arterial, ¿no es esto? Totalmente básicos, totalmente, no sabría decir si eran buenos o no eran buenos, pero como ven, no usaban la arteria del codo, usaban lo que son las arterias radial y cubital. Estas fueron los primeros aparatos para la toma de presión. Después ya aparecieron los aparatos manuales, los aparatos electrónicos. El manómetro, ¿no es cierto? Que es generalmente su nombre específico, su nombre exacto se llama esfingonomanómetro. Ese es su nombre, ¿no es cierto? Generalmente ahora decimos, tómale la presión, pásame el aparato de presión arterial, pero es el esfingonomanómetro. Existen esfingonomanómetros que son de escritorios, como el que tiene mercurio, que es una columna parada elevada de mercurio y con diferentes números para tomar la presión. Y tenemos el esfingonomanómetro, que es el anaerobio que usa una perita para inflar y para que a través de lo que es el manómetro también se pueda determinar la presión arterial. Pero el esfingonomanómetro anaeroideo no tiene líquido, no tiene mercurio, como tiene el esfingonomanómetro de mercurio. Las partes de un esfingonomanómetro, de un manómetro, es lo que es el manómetro, el relojito. Tenemos los manguitos y tenemos un sistema insuflador que consiste de una perita. Ustedes, si han comprado este equipo, ya lo tienen que empezar a conocer para cuando vayamos a hacer la práctica. Entonces ya tienen que tener idea de cómo es un esfingonomanómetro o un equipo para la toma de presión. Pueden ser de mercurio o pueden ser con aire y siempre, 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 ya sea anaerobio o sea de líquido, el líquido siempre tiene que estar en cero. La aguja siempre tiene que estar en cero. El anaeroideo es una cápsula metálica cerrada al vacío. Su aguja siempre tiene que estar en cero. Tenemos el manguito de diferentes diámetros, de diferentes grosores, anchuras y longitud. Y tenemos siempre un estetoscopio, porque la manera de cómo vamos a aprender a tomar la presión arterial es el sistema auscultatorio. Existe un sistema oscilante y existe un sistema palpatorio, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan sea el auscultatorio, usando un estetoscopio. El manguito es una cámara de goma provista de dos tubos, una que se comunica con el manómetro y la otra con la varita de insuflación. Para medir la presión arterial en el brazo se debe utilizar un manguito de 12 a 13 centímetros de ancho, que eso es un brazo normal. Cuando uno ya es obeso o quiere tomar en miembros inferiores, ya el manguito tiene otras características, tiene otras grosores y otras longitudes. Ya son más anchos y son más largos, generalmente entre 18 y 20 centímetros de largo o de ancho, para poder envolver una pierna o para poder envolver un brazo realmente de una persona gordita. Hay diferentes tipos de brazaletes para infantes, para recién nacidos, para jóvenes, para adultos, para obesos y para piernas.
Entonces tenemos, para los adultos, tenemos lo normal y que el que ustedes han comprado o el que ustedes tienen, que si lo cuidan, les va a durar toda la vida. Generalmente tiene un ancho de 12 centímetros y entre 23 y 24 centímetros de largo para brazos normales. Pero ya para obesos y para piernas ya necesito más ancho, por lo menos 18 a 20 centímetros de ancho y tiene que ser más largo, entre 36 a 50 centímetros de largo, para poder medir en distintos tipos de personas. Y ahí tenemos para niños, ¿no es cierto? De niños es una belleza, parecen manómetros de alacitas, que son chiquititos, delgaditos, bonitos, y se van modificando de acuerdo a la edad que va creciendo el paciente. Y aquí tenemos distintas calificaciones de lo que son los manómetros, ¿no es cierto? Al lado derecho tenemos las distintas fotos de lo que es para un infante, lo que es para un adulto pequeño y lo que es un adulto normal, los tres tipos de presión arterial. Incluso existe uno más chiquito para los recién nacidos, pero que son bien caros, son bien difíciles de conseguir, pero cada uno tiene distinto grosor y distinto largo para lo que nosotros queremos medir. Sistema insuflador es constituido por una goma en comunicación con el manguito. Ustedes ya lo tienen, ya lo han visto, ya lo han tocado. Y aquí tenemos los métodos para determinar la presión arterial. Tenemos el palpatorio, que no se usa un estetoscopio. Tenemos el auscultatorio, que sí se usa un estetoscopio. Y tenemos el oscilométrico, que es lo que usan los equipos electrónicos, porque el equipo electrónico va a detectar esa oscilación del levantamiento de la arteria cuando ha venido el choque del impulso del ventrículo izquierdo, ha levantado una onda y esa onda es transmitida a nivel de lo que es la oscilación y el equipo lo capta y lo transmite a un traductor y que me va a dar un número. Método palpatorio, solamente tomo la presión arterial palpando la arteria. Pongo el manguito, insuflo, pero voy a ir a palpar la radial para ver cuándo desaparece la radial y cuándo vuelve a aparecer la radial. Es un sistema que hay que tener mucho entrenamiento, pero tiene sus errores. No es tan exacto como el oscilométrico o como el auscultatorio. ¿No es cierto? Métodos, el método palpatorio, se coloca el esfingonomanómetro en el vaso del paciente y se palpa con la mano derecha el pulso radial. Este método da valores de 5 a 10 milímetros de mercurio inferiores, por eso no es tan exacto como el auscultatorio. Y por supuesto es muy útil en situaciones de hipotensión o en situaciones de colapso o cuando no tengo un estetoscopio. El método auscultatorio es el que usa un estetoscopio para escuchar todo lo que son los latidos que produce cuando uno infla el manguito y lo que pasa y lo que voy a escuchar cuando el manguito lo desinflo, porque van a haber etapas, van a haber fases que son ruidos arteriales que yo los voy a ir identificando para poder determinar exactamente cuándo fue la presión sistólica y cuándo ocurrió la presión diastólica. Y en el método auscultatorio van a haber 5 fases. La primera fase está constituida por los primeros ruidos que sobrevienen al pasar la onda del pulso por el manguito insuflador. Ruidos que son sordos y de poca intensidad, imperceptibles muchas veces. Fase 1. En la fase 2, cuando ya he empezado a abrir la perilla de la perita, empieza a salir aire y ahí va a haber un momento que va a haber un silencio o va a haber una fase 1. Pero en la fase 2 va a llegar un momento en que voy a escuchar un ruido bien identificable, un tono bien agudo, un tono que sí lo voy a poder terminar y esa va a ser la presión sistólica. Por supuesto, el momento que yo escuche ese ruido, tengo que ver en el manómetro en qué número estaba indicando la aguja cuando escuché el primer ruido, porque esa va a ser la presión sistólica. En la fase 3 voy a escuchar ese mismo ruido, tun, 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 tun. La fase 3 son intensidad que aumentan progresivamente y tienen una tonalidad aguda.
Es un tun, 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 tun. En la fase 4 va a llegar un momento en que van a desaparecer estos ruidos y va a haber un cambio súbito de ese tono que yo estaba escuchando. El tun, 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 tan, tin, lo que ustedes quieran. Cambia de intensidad. Es ahí donde es la presión diastólica. Entonces, cuando exista el tono del primer ruido del tun que empezó con sistólica, tun, 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 cambia de tono, tengo que ver en el manómetro para ver en qué número la agujita estaba indicando el cambio de tono. Esa será mi presión diastólica. Inmediatamente de que he escuchado la diastólica, tengo que abrir la perilla para que salga todo el aire del manguito, porque ese manguito inflado duele, especialmente cuando está mucho tiempo. Y en la fase 5 desaparecen por completo todos los ruidos. Esto es el sistema auscultatorio donde voy a identificar claramente la sistólica y la diastólica. Hay un problemita en esto de la toma de presión con el sistema auscultatorio, que se llama el agujero auscultatorio, y se caracteriza por la desaparición de los ruidos arteriales justamente en esta segunda fase donde están los tonos lindos, el tun, 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 tun. Y la zona silenciosa comprende una extensión de más de 3 milímetros de mercurio. Entonces yo voy a estar escuchando tun, tun, tun y desaparece todo. Ya no hay más tun. Y sigo en la fase 2. Y generalmente voy a ver que la agujita ha bajado 3 a 5 milímetros de mercurio y probablemente vuelva a aparecer el tun, 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 tun. Típico de la estrechez aórtica y típico en un 5% de pacientes que tienen hipertensión arterial. Entonces, el agujero auscultatorio aparecerá en la estrechez aórtica y en pacientes que probablemente tengan hipertensión arterial. Esos ruidos que hemos estado hablando, de ese tun, 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 se llaman los ruidos de Korokotov. Entonces, cuando empiezo a escuchar la sistólica y la diastólica cuando desaparecen, se llaman los ruidos de Korokotov, que son los que escucho con el estetoscopio. Y aquí tenemos distintos tipos de estetoscopios baratos, no caros, no complicados. En la primera imagen tenemos un estetoscopio donde en el lado izquierdo tenemos la membrana y en el lado derecho tenemos las campanas. El primero de arriba tenemos solamente la membrana, pero damos la vuelta al estetoscopio y no tenemos una campana. Estos son los más económicos y son los que generalmente más sirven, porque nosotros como odontólogos no vamos a usar las campanas generalmente mucho. El ginecólogo va a usar la campana para escuchar fetocardia. El cardiólogo va a usar la campana para escuchar soplos, extrasístoles, arritmias en forma aguda. Después, muy difícil que nosotros estemos usando la campana para escuchar algún otro ruido. Después, en el del medio tenemos lo que es la membrana y tenemos una campana tranquila que sirve con su gomita para bloquear todo el ruido externo. Y como última tenemos ya un estetoscopio un poquito más grande que ya aparece para defensa personal, y también tenemos su campana que es totalmente diferente con la del medio. Entonces son los tres tipos normales de estetoscopios. Los cardiólogos tienen otra clase de estetoscopios muchos más caros, que les da el electrocardiograma, que pueden aprender un aparatito y ya se hace como un audífono. Entonces muy complicados, pero estos son los tres básicos que tenemos en Bolivia. El método oscilométrico, este método se basa en el análisis de las modificaciones que sube la pared arterial y que se captan a través de la oscilación que produce esa arteria y que es captado por los sistemas electrónicos que ya hemos visto anteriormente, como el que tenemos ahí en la imagen.
Valores de la presión arterial que los tienen que saber, ¿no es cierto? Cuando yo les pregunto valor de la presión arterial normal, tendrán que decirme 120/80 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos como presión sistólica máxima 120/140 y como presión diastólica mínima tenemos entre 60 y 90. Se considera normal entre 140 y 90, pero en Cochabamba se ha considerado y se ha estandarizado que 120/80 es lo normal. Y la presión de pulso, generalmente hablamos entre 50 o 60, 45 o 65 milímetros de mercurio para determinar nuestro riesgo cardiovascular durante una cirugía. Y ahí tenemos nuevamente una imagen de lo que es un sistema para tomar presión arterial, que es de escritorio y que tiene una columna de mercurio con un manguito, una perita y un estetoscopio para tomar la presión arterial. Doctor, La presión arterial cambia de acuerdo a cambios fisiológicos, ¿no es cierto? El ejercicio, la anemia, nos van a dar cambios significativos en la presión arterial. Y siempre las mujeres manejan 10 milímetros de mercurio más bajo que los hombres. Por lo tanto, la mujer es muy difícil que termine siendo hipertensa. El hombre es mucho más fácil que termine siendo hipertenso. doctor, buenas tardes. Disculpe que lo moleste. ¿Está presentando pantalla? Sí, el problema averiguado es por el problema de que se llama de la calidad del internet. Cuando su internet no es bueno, tarda mucho en cargar, tarda mucho en captar lo que es la imagen. Ese es el problema y esa es la explicación que me han dado en la UTI. Porque pregunté y dije, ¿por qué algunos alumnos ven la imagen y otros alumnos no ven la imagen? Y me dijo, es la calidad, la velocidad del internet que tengan. Ese es el único problema. Y además también estoy yendo bien lentito para que los que no tienen buena calidad de internet tarden en cargar y yo también tarde en ir pasando las diapositivas. Porque el resto de la gente está viendo, ¿no es cierto o no? No, Se ve Se cuelga largo rato. Sí, siguen la Casi toda la clase diapositiva anterior. no alcanza a ver. sigue con la misma imagen ¿De cuál? ¿De qué año? el manómetro. Y eso que estoy yendo lento. Yo veo, Y doctor, trato de que no estén muy sobrecargadas las Doctor, diapositivas. Doctor, una pregunta. Dime. Más bien un favor, ¿será que nos puede facilitar sus diapositivas? Pero no están grabando. Bueno, es que, digamos, Es que algunas imágenes no se doctor, logran ver. por favor. ¿Y el resto qué dicen? Sí, por favor, doctor. Por favor. Por eso que Se trabado grabamos en la y parte de no los tenemos estetoscopios. diapositivas, es que no podemos ver, visualizar bien, doctor. Nos explica bonito, bien, pero no podemos imaginarnos. Qué macana. A ver, voy a tratar de mandarles la parte teórica. La parte teórica es lo que tengo. Sí, por favor, Porque lo doctor. que carga, lo que hace que sea lento son las imágenes, Las las letras diapositivas no están mucho. bien, doctor. Sí. A ver, terminaremos este tema. Cambios fisiológicos, ¿no es cierto? El periodo digestivo, esfuerzos musculares y el sueño tienen tendencia a disminuir lo que es la presión arterial. En adultos mayores de 50 años, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más comunes, es lo que siempre hemos dicho. Mayor de los 50 años ya empiezan a aparecer muchas enfermedades, mayor de los 70 años ya es difícil, mayor de los 80 ya es caída libre hacia abajo, hacia el precipicio. Entonces, siempre hemos dicho que la presión arterial está determinada, la hipertensión arterial, por la presión diastólica. 120/80. 120 es la sistólica, 80 la diastólica. Entonces, cuando mi diastólica se modifica de 80, estoy hablando de que estoy empezando con un problema de hipertensión arterial.
La diastólica es la determinante. Ese 80 es la que va a determinar qué grado de hipertensión arterial tengo. La hipertensión arterial, que se llama ligera, del grado 1, puede ser la presión entre 95 y 105. Entonces, mi presión, que era antes 80, se fue a más de 90. Y no va a pasar de 100, 105 milímetros de mercurio. Va a estar entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tengo una hipertensión ligera, fácilmente tratable, suspensión de la sal, suspensión de muchas comidas, para equilibrar y tratar de volver mi presión diastólica a lo que es 80. Una hipertensión moderada, ya voy a hablar de que mi presión diastólica, que estaba en 80, se subió entre 110 y 130. Y ya estoy frente a un problema arterial complicado, porque voy a empezar a tener serias lesiones en órganos vitales. Entonces, 110 a 130 ya es una hipertensión moderada que ya necesito medicamentos. Ya necesito tratamiento. Y una hipertensión grave es cuando esa mi presión diastólica, que estaba en 80, se subió a más de 130. Ahí ya estoy en riesgo de una parada cardíaca, de una lesión endocraniana, de una lesión cardíaca, de una lesión a nivel de lo que son los riñones y lo que es el sistema retiniano. Entonces, como ven, voy a ser un hipertenso no controlado, voy a terminar con mis riñones deshechos, por lo tanto voy a tener que hacer hemodiálisis, voy a tener problemas cardíacos, porque va a empezar a dilatarse mi corazón y voy a empezar con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, voy a necesitar medicamentos también para mi corazón. Voy a tener problemas a nivel de mis retinas, porque a nivel de mi retina, a través de la arteria oftálmica, voy a empezar a tener problemas de desprendimientos de retina, porque mi presión está muy elevada. Por lo tanto, voy a empezar a tener ceguera. Entonces, el hipertenso va a terminar ciego, va a terminar con problemas cardíacos, que no va a poder caminar ni va a poder dormir echado, va a tener problemas graves en la cuestión de la orina, que va a necesitar hemodiálisis, y lo peor de todo es que tenga una hemorragia cerebral que lo lleve a la incapacidad, porque va a tener una hemiplegia del lado derecho o del lado izquierdo. Imagínense las lesiones que va a tener un paciente hipertenso no controlado. Paralítico del lado derecho, lado izquierdo, si es que no lo mató esa hemorragia, va a tener ceguera del ojo derecho, del ojo izquierdo, va a tener una insuficiencia cardíaca que no le va a permitir echarse para dormir, va a tener que dormir sentado y va a tener que tomar N cantidad de medicamentos y va a tener que ir a un sistema de hemodiálisis por lo menos 2 veces a la semana. Eso es lo que le pasa a un hipertenso que nunca le dio bola a esta información, a esta enfermedad que los va a matar, pero de forma muy, muy atroz. Entonces, aquí tenemos los valores de lo que son la presión entre lo que es 90, 105, 110, 130 y más de 130. Y por supuesto, cuando la presión está más de 130, ese corazoncito puede reventar al tratar de vencer la presión que existe en la aorta, puede reventarse el ventrículo izquierdo y bueno, ya saben lo que pasa cuando ese corazón revienta, ¿no es cierto? No creo que lleguen a un hospital. El cuadro clínico de una crisis hipertensiva de un paciente con presión arterial elevada. Va a tener cefalea, generalmente fronto-occipital, y va a sentir que su corazón está en su cabeza. Va a sentir cada latido cardíaco, lo va a sentir en su cabeza. Va a haber epistaxis. Van a haber epistaxis que a veces no se las puede controlar, que empiezan a sangrar y sangrar y sangrar. Va a haber vértigo porque va a haber ya un daño a nivel de lo que es el oído interno.
Va a haber hemorragia subconjuntival. Los ojitos, lo que es el blanco del ojo, se va a volver rojo. Como hay vértigo, ese paciente puede tener mareos. Como su corazón está sufriendo, está entrando en una insuficiencia cardíaca, va a tener fatiga. Subir 4 gradas, imposible, eso no existe. Él tiene que caminar plano y no más de 10 pasos porque se va a cansar. Va a haber edema de miembros inferiores porque toda la sangre se va a quedar ahí abajo, porque no va a poder subir por la presión, por la resistencia que existe. Las palpitaciones, ese corazoncito está avisando, mira, ya no puedo más, y da palpitaciones, avisa que está teniendo problemas. Cuando ya existe el soplo, es que ya existe una insuficiencia cardíaca. Ya la válvula aórtica sucumbió, la válvula aórtica ya no puede lidiar con la presión arterial elevada dentro de la aorta, por lo tanto se vuelve insuficiente y empieza a silbar. Y por supuesto el dolor precordial, ¿no es cierto? El dolor a nivel del pecho, que significa que ese corazoncito ya está entrando, ya está queriendo hacer isquemia. Entonces son problemas y son factores de un cuadro clínico que el paciente les va a contar cuando empiecen a hacer la historia clínica de un hipertenso. La cefalea puede ser fronto-occipital, va a haber la hipertrofia ventricular izquierda, que va a llevar a la insuficiencia cardíaca congestiva, va a haber arteriosclerosis de los vasos coronarios, ¿no es cierto? Entonces los vasos coronarios ya voy a tener problemas con mi corazón. Los acúfenos, que es el vértigo, ¿no es cierto? El mareo, los ruidos a nivel de mi oído. Y por supuesto la epistaxis, que es uno de los determinantes para decir soy hipertenso. Y el cuerpo es tan noble, el cuerpo es tan inteligente que va a preferir sangrar en la nariz o sangrar en el ojo que sangrar dentro de la cabeza. Sangrar dentro de la cabeza significa que van a tener parálisis de algún lado. Algo va a fallar cuando existe sangre dentro de lo que es la masa encefálica. 4 sitios efectores de los cuales se puede modificar la presión arterial, ¿no es cierto? A nivel de los arteriolas y de los capilares. A nivel de lo que son los corazones. Y a nivel de lo que son los riñones. Son los 3 lugares donde van a haber problemas serios. La etiología, la etiopatogenia, ¿de dónde viene este problema? ¿Cuál es el problema para que yo tenga presión arterial elevada? Y la hipertensión arterial se ha dividido en 2. Una que es la hipertensión arterial primaria y una hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria no tiene etiología. No sabemos de dónde vino, no sabemos qué pasó. Generalmente decimos lo que es idiopática, porque no sabemos y nunca podremos determinar por qué un paciente desarrolló una hipertensión arterial primaria. Sus riñones normales, su sistema hormonal normal, su sistema neurogénico normal, su sistema renal normal, pero ese paciente tiene presión arterial elevada. Esa se clasifica como hipertensión arterial primaria, que son muy raros. Esa clase de pacientes con hipertensión arterial primaria son muy raros. La mayoría de los pacientes se determina como una hipertensión arterial secundaria. Esto es porque tienen una enfermedad renal crónica, porque tienen una enfermedad vascular que ya está afectando todo el sistema arterial, porque ya tiene un problema a nivel de lo que es el sistema hormonal o endocrino, y porque ya tenemos una lesión a nivel de lo que es el sistema nervioso. Entonces son las causas que me van a dar ya una hipertensión secundaria. Yo curo mi problema renal, mi presión arterial baja. Yo curo mi sistema hormonal endocrino, mi presión arterial va a bajar. Curo mi sistema neurogénico, mi presión arterial va a bajar. Pero cuando es primaria, no hay que hacer, no hay que curar para que la presión arterial baje. Cuando tengo un problema renal,
Ya sabemos, riñón se enferma de muchas cosas, ¿no es cierto? No solamente es una insuficiencia renal aguda o crónica, no, tiene muchas enfermedades y que estas enfermedades ustedes tienen que hacerse explicar en patología. Les vuelvo a repetir, patología no es para que aprendan inflamación, cicatrización, no, tienen que aprender de qué se enferma el riñón. Y un riñón se enferma de muchas cosas. La pielonefritis crónica. ¿Qué es una pielonefritis crónica, doctorcitos? A ver, ¿alguien se anima? ¡Yujú! Hola. No sabemos, doc. Me lo van a estudiar. Una poliquiloquistosis renal significa que ese riñón se empieza a llenar de quistes. No muy común, pero que me va a llevar a la presión arterial. Una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Una insuficiencia renal, un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, me va a llevar a lo que es una insuficiencia renal aguda y crónica. Porque la aguda la puedo corregir y si en la aguda yo no me percaté que esta insuficiencia renal era aguda, a ese paciente lo estoy, ¿cómo puedo decir? Lo estoy matando para que se vuelva una crónica y que termine en diálisis. Estenosis arteriorrenal, bien difícil, pero existen arterias y venas que son más delgaditas que del lado derecho que del lado izquierdo. Ese paciente va a ir a la hipertensión arterial. ¿Y de cómo sé que yo tengo una arteria y vena más angosta que del lado derecho que del lado izquierdo? ¿Qué estudio tendría que hacer para que alguien me diga, la arteria de tu lado derecho mide 12 milímetros de radio, pero la del lado izquierdo mide 6? ¿Qué estudio será ese? Van a disculpar, estoy escribiendo la pregunta. Tenemos las glomerulonefritis, los tumores productores de renina, las nefropatías intestinales y las enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto?, que afectan el riñón, estilo lupus, una de las enfermedades autoinmunes. En el sistema vascular, ¿qué enfermedad tengo que tener en mi sistema vascular para que mi presión arterial se eleve? La primera, la arteriosclerosis, ¿no es cierto? Es la primera lesión vascular que va a hacer que mi presión arterial se eleve. La coartación de la aorta, ¿no es cierto? ¿Qué será la coartación de la aorta? Permítanme, me lo voy a escribir. ¿Puede volver a repetir, doctor? ¿Anotar igual? ¿Qué es coartación de la aorta? Porque la primera lesión vascular que yo tengo que me va a subir mi presión arterial es la arteriosclerosis. Le sigue la coartación la aorta y después la enfermedad vascular periférica, que es una secuencia, es una secuela de lo que es la arteriosclerosis. Entonces, esos son los parámetros para una lesión vascular. La parte endocrina, la parte hormonal, que también va a hacer que mi presión arterial se eleve. Y aquí tenemos el hiperaldosteronismo primario, el típico enfermedad de Cushing, ¿no es cierto? Cuando tengo un problema a nivel de lo que es la producción del cortisol, a nivel de lo que es las glándulas suprarrenales. Anatomía, yo ya sé dónde están esas glándulas, ¿no es cierto? Y también tenemos el otro extremo, que es el feocromocitoma, que es otra enfermedad a nivel de lo que es la glándula suprarrenal, que me va a producir hipertensiones arteriales elevadas, pero en ciclos. Van a haber días que estoy normal y van a haber días que me estoy muriendo por una crisis hipertensiva. Esa es la enfermedad del feocromocitoma.
Y me llamó mucho la atención cuando por primera vez escuché esta enfermedad, ¿no es cierto? El feo. Y dije, wow, ¿qué será feo? Cromocitoma. Y fui a estudiar qué fue el feo y realmente una enfermedad bastante interesante. Tenemos el hiper y el hipotiroidismo. Hay dos enfermedades que va a haber aumento de la hormona tiroidea o va a haber disminución de la hormona tiroidea. Por lo tanto, la hipertiroidismo me va a dar hipertensión. El hipotiroidismo me va a dar hipotensión. El hipotiroidismo me va a provocar el mixedema famoso, edema de todo el cuerpo. Y si yo nunca escuché que había el hipotiroidismo que daba el mixedema, me quedaré con la insuficiencia cardíaca que sí da edemas, ¿no es cierto? Y el edema cuando es de todo el cuerpo se llama anasarca. Entonces yo diré, wow, este paciente tiene edema de todo el cuerpo, tiene anasarca, su problema es cardíaco. Y reviso corazón y le hago todo con corazón y su corazón normal. Ahí tendré que ir a pensar en otra fuente que produce edema, que se llamará el hipotiroidismo que produce el mixedema. Tenemos la acromegalia, que significa que tenemos todo grande. El hiperparatiroidismo, ya por anatomía yo ya sé dónde están esas glándulas. Que por ahí les pregunten en el examen, ¿dónde están estas famosas glándulas? Es un repaso para ustedes, anatomía han pasado el año pasado. Entonces, quizás les pregunte dónde quedan estas simpáticas glandulitas, que son las que controlan el calcio en mi sangre. Si estas glandulitas se enferman, van a producir un adenoma. Y cuando existe ese adenoma, existe mucha transferencia de calcio de los huesos a la sangre. Y si empiezo a chuparme todo el calcio que tengo en el espacio intersticial, voy a tener serios problemas en la contracción muscular. Porque si se acuerdan del ciclo del ATP, ¿no es cierto? Que han visto ya en qué materia han tenido que ver, en bioquímica han tenido que ver eso. El calcio es muy importante para que la fibrila muscular se contraiga. Por lo tanto, si yo no tengo calcio en mi sistema, el primero que va a fallar va a ser mi corazón. Si no tiene calcio para contraerse, ese ventrículo no se contrae, por lo tanto ustedes ya saben el resultado. Un paro cardíaco irreversible. Entonces, muy importante también estas niñitas. Cuando tengo mucho calcio en mi sistema intersticial, voy a empezar a tener problemas de cálculos renales, cálculos parotídeos, cálculos vesiculares. ¿No es cierto? Y como no va a haber calcio en otras partes, voy a empezar a tener problemas quizás de fracturas óseas porque mis huesos se van a empezar a descalcificar porque mi sistema intersticial les está empezando a robar el calcio del hueso. Muy importante estas hermanitas que también tendré que saber dónde se encuentran. Neurógeno, que es lo más común. Esto es lo más común en el diario vivir actual. Antes del año 1990 se vivía muy bien. Del año 1990 se ha empezado a vivir muy mal. Factores psicosociales. Todo nos estresa, ¿no es cierto? A los niñitos que han nacido del 90 en adelante ya no se los puede no se los puede pegar, no se los puede golpear, no se los puede castigar. Les produce pues problemas psicosociales, psiquiátricos importantes. A los chiquitos nacidos del 90 en adelante hay que charlarles, hay que hablarles. Esa es la forma de educar actualmente. Pero les produce bastantes problemas psicogénicos. ¿No es cierto? Hay la hipertensión endocranial aguda, porque hubo una crisis de nervios, una crisis de un disgusto, hubo una crisis de un problema familiar,
hubo una crisis de aumento de presión por un problema matrimonial y puede haber un problema hipertensivo endocranial. La sección medular aguda, esos pacientitos o esas personas que han estado manejando bicicleta. Tengo un amigo que está paralítico a raíz de un accidente de bici. Yendo en su bicicleta, algo pasó con la bicicleta, con la llanta delantera, la bicicleta se paró y el caballero salió por delante como cuando un caballo se para, uno sale disparado por adelante y siempre va a caer de espalda contra el pavimento, contra las piedras. Sección medular aguda, crisis hipertensiva. Tumor cerebral, ya sabemos, también produce un problema cerebral. Isquemia vertebrobasilar, eso ya se los dejo a ustedes para que vean dónde queda esa arteria vertebrobasilar. Las polineumopatías de Guillain-Barré, los que han estado leyendo noticias y seguro que saben todos, Vicente Fernández cursó un problema de Guillain-Barré que lo llevó a que lo entuben, a que le metan en la máquina y de la máquina lamentablemente ya no pudo salir. Crisis de Guillain-Barré que producen muchas lesiones, si las detectamos a tiempo las podemos curar. Y el dolor es otro factor que eleva mucho la presión. Tipos de hipertensión arterial. Uy, ya falta poco, qué bacano. Hipertensión arterial en el embarazo, ¿no es cierto? Es otro problema muy importante. Es el aumento de la presión arterial sistólica igual o mayor a 30 milímetros de mercurio o de la diastólica mayor a 15 milímetros de mercurio respecto a la presión arterial conocida después de la 20 semana de embarazo. Entonces, para determinar que una persona está embarazada y tiene presión arterial elevada, tiene que haberse elevado 30 milímetros de mercurio la sistólica, 15 milímetros de mercurio la diastólica a partir de la 20 semana de embarazo. La hipertensión arterial persistente significa la presión arterial que no puede ser reducida por debajo de 140/90. Esa es una presión que se mantiene elevada a pesar de lo que ustedes hagan. ¿No es cierto? Y generalmente estos pacientes ya tienen que tener 3 fármacos para que se les baje la presión. Imagínense, presión arterial de 140/90, ustedes ya tienen que gastar harta platita en la farmacia comprando 3 medicamentos. Uno de ellos tiene que ser un diurético que les ayude a eliminar el agua que tenemos en el sistema arterial para que mi presión no sea elevada. Y por supuesto tenemos una hipertensión arterial acelerada maligna que se eleva por corto tiempo. Y esos son los más peligrosos. Esa elevación por corto tiempo de la presión arterial. Es un shock de presión arterial donde me va a producir muchos daños a nivel de los vasos retinianos, a nivel de lo que es la papila, a nivel de lo que es el corazón, a nivel de lo que es el cerebro. Emergencia hipertensiva, ¿no es cierto? Es una hipertensión clínica que hay que bajarla inmediatamente. Eso es emergencia. Emergencia es ahorita, emergencia es hoy, ahorita. Si no hago algo ahorita, ese paciente se muere. La urgencia es diferente, ¿no es cierto? La urgencia puedo disponer de horas, hasta puedo disponer de algunos días. Eso es urgencia. La emergencia es ahorita. Ese paciente se muere. Urgencia, tengo tiempo. Puedo comprar tiempo hasta un día. Manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? A nivel de lo que es el daño cerebral que causa. Cefalea intensa, pérdida del estado de la alerta, plegias, paresias, hemiplegias. A nivel de lo que es el cardíaco, voy a tener precordalgias, disneas, dificultad para respirar. A nivel renal, voy a tener edema, voy a tener oliguria, voy a tener anuria. Puede haber un derrame cerebral, que es lo peor que nos puede pasar, ¿no es cierto? Lesiones a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de lo que es el corazón, nivel cardíaco, insuficiencia de la válvula cardíaca. Voy a tener insuficiencia renal. Todo esto me lleva lo que es la hipertensión arterial. En el corazón, hipertrofia de ventrículo izquierdo, disfunción ventricular izquierda, enfermedad arterial, mis coronarias van a sufrir. A nivel cerebrovascular voy a tener una enfermedad cerebrovascular tipo isquemia. Puedo tener una enfermedad vascular tipo hemorragia
o puedo tener una isquemia cerebral transitoria. Entonces, a nivel cerebral voy a tener dos tipos de lesión. Una que es isquemia, que mi arteria se tapó y no llegó sangre, y la otra es que mi arteria se rompió y hubo hemorragia. Vean la diferencia entre los cuadros clínicos que va a tener un paciente. Muy diferente una isquemia, muy diferente una hemorragia. La isquemia no se opera, la isquemia muy probablemente recupere. La hemorragia sí se opera, probablemente no recupere. Dos cuadros clínicos muy diferentes. A nivel de los ojos, ya les he dicho, hemorragia y exudados a nivel de la papila. La papila es por donde entran las arterias. Y voy a tener ceguera, ¿no es cierto? Vascular periférico, la claudicación intermitente, los aneurismas. No van a haber pulsos en mis miembros inferiores. Voy a tener insuficiencia renal. Voy a tener proteinuria. Proteinuria es perder proteínas por mi orina. Imagínense que perdamos proteínas, que es lo que necesito para vivir. La hipertensión del embarazo, ¿no es cierto? La preeclampsia. Con esto terminamos. La preeclampsia es la aparición de la hipertensión y proteinuria después de las 20 semanas de embarazo. Imagínense embarazada perdiendo proteínas, que el feto necesita proteínas para desarrollarse. Es un cuadro generalizado de disfunción endotelial con reducción en la perfusión de la placenta. La placenta ya no empieza a recibir poca sangre, por lo tanto el feto empieza a sufrir ahí adentro, no empieza a recibir sangre. Los riñones de la embarazada empiezan a fallar, el hígado de la embarazada empieza a fallar y el cerebro de la embarazada empieza a fallar. Harta morbimortalidad materno-fetal. Es aquí donde hay que discutir, hablar con la familia a quién se salva. ¿Se salva al feto o se salva a la madre? ¿No es cierto? Pero uno de ellos tiene que sacrificarse. Y si a esto, que tenemos disfunción placentaria, riñones, hígado, se agregan convulsiones y coma, se llama eclampsia. Hemos cambiado de la preeclampsia, donde la paciente está consciente todavía, pero cuando la paciente pierde la conciencia y tiene convulsiones, estamos frente a una eclampsia. Es aquí donde se determina quién vive, el feto o la madre. Y el síndrome de HELP, que es el último, es un tipo severo de preeclampsia, caracterizado por hipertensión arterial. La paciente ya tiene vómitos, ya tiene ictericia y ya tiene sangrado. Empieza a sangrar por todos los orificios. Se desarrolla después del tercer trimestre. El otro se desarrollaba de la 20 semana. Este es del tercer trimestre, ya cuando el feto está desarrollado, cuando el feto ya está listo para nacer. ¿No es cierto? Y algunas desarrollan esto después del parto, pero la mayoría antes de que nazca. ¿Y qué significa HELP? ¿Qué es la abreviatura de HELP? HELP, la H significa anemia hemolítica. Por lo tanto, esa paciente se está empezando a poner anémica. El EL significa enzimas hepáticas elevadas. Las enzimas hepáticas elevadas se elevan cuando existe daño hepático. Todo cirrótico tiene daño hepático, por lo tanto, las enzimas hepáticas se elevan. Y el LP significa recuento plaquetario bajo. Y cuando no tengo plaquetas, ¿qué empieza a pasar? Empiezo a sangrar por cualquier orificio. Por lo tanto, el HELP es una emergencia del embarazo donde se tiene que determinar quién se salva, elegir entre quién queda y quién no queda. Doctorcitos, creo que eso ha sido todo. No sé si tienen dudas. Todo esto ha salido de Semiología General de Alpiri. He leído el tema, se los he resumido y se los he presentado. No sé si tienen dudas, preguntas. Doctor, buenas tardes. ¿Y sobre el glosario no va a haber para este tema o cómo? No, este no tiene glosario. Aquí no Doc. hubo el glosario. Doc, disculpe, ¿nos podría enviar Está las bien, diapositivas gracias, doctor. para poder estudiar de ahí?
voy a mandar la parte teórica. Eso les voy a enviar. Está bien, gracias, Doc. Que pasen un buen fin de semana. Parece que el 1 de mayo se va a pasar a lunes, así que va a ser un feriado muy bonito. Viernes, sábado, domingo y lunes. Que lo disfruten. Nos veremos el miércoles con el último tema de signos vitales. Gracias. Pásenla bonito. Cuídense. Gracias, Doc.